La sala de prensa era un horno, no por el calor implacable de Miami que se colaba por las rendijas, sino por la furia contenida de los focos, cegadores, reventándole los ojos. Aquella noche, el aire no solo vibraba con la electricidad de la expectación, sino con la ominosa promesa de una humillación pública, la coronación final de la caída de un gigante. George Foreman, el mismo hombre que una vez derribó a Joe Frazier como un roble centenario, se sentaba ahora ante un micrófono, un monumento a la vulnerabilidad, con la mirada perdida en un punto fijo del horizonte invisible. El murmullo de los periodistas, una maraña de voces indistinguibles al principio, se convertía, poco a poco, en un coro de buitres. Acababa de escuchar la cifra: $137 millones, una fortuna que desafiaba la imaginación, una cantidad que habría resuelto cada uno de sus problemas, que habría blindado el futuro de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Pero el precio, el verdadero precio que nadie parecía ver, el que no se mencionaba en la letra grande de ningún contrato, era su propio nombre. Era su esencia, lo que le quedaba de dignidad en un mundo que ya le había despojado de casi todo. Él lo sabía. Sabía con una certeza fría y acerada que esa decisión, la que estaba a punto de tomar, no solo cambiaría el curso de su propia vida, sino que resonaría, como un eco lejano, pero inconfundible, en cada rincón de América. En cada barrio humilde donde un hombre negro luchaba, día tras día, por algo más que la mera supervivencia, por un trozo de respeto. Días antes, la imagen pública de Foreman era la de un coloso caído, no de un campeón. Los años 90 apenas despuntaban en el calendario, y el excampeón olímpico y mundial de los pesos pesados, tras un retiro que lo había llevado de la cima del éxito a la bancarrota y finalmente a la predicación religiosa, había regresado al cuadrilátero. No por la gloria, esa musa caprichosa que tan a menudo abandona a sus héroes, sino por una necesidad tan cruda y brutal como un gancho al hígado. Sus ahorros, fruto de años de sudor y sangre, se habían esfumado como arena entre los dedos. Las inversiones fallidas, fantasmas de un pasado mal gestionado, lo perseguían sin tregua, susurrándole al oído la palabra fracaso. Y la hipoteca de su hogar, el futuro incierto de sus hijos, pendían de un hilo invisible tan fino que amenazaba con romperse en cualquier momento. La gente, el gran público, lo veía con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Un gordito simpático, decían, un anacronismo viviente del boxeo, un resquicio de una era dorada que ya no existía. Lo aplaudían, sí, pero con la misma levedad con la que se aplaude a un payaso de circo que, a pesar de sus años, todavía puede hacer un truco. Pocos, muy pocos, entendían el terror silencioso que le carcomía por dentro, la vergüenza insoportable de no poder proveer para los suyos, la humillación de ver su legado reducido a una broma. El problema, sin embargo, era mucho más profundo que la simple falta de dinero. Era el sistema. El boxeo, siempre un nido de tiburones, de depredadores con traje y sonrisa de hiena, lo veía a Foreman como una pieza más en su tablero, un peón útil en su juego de poder y avaricia. Los promotores, los hombres que movían los hilos desde las sombras, no buscaban un campeón en él, buscaban un espectáculo, una historia de redención cuidadosamente orquestada, una narrativa controlada que pudieran vender al mejor postor. Y entonces apareció él, el magnate, un empresario sin escrúpulos, con tentáculos que se extendían por la política, los medios de comunicación y las finanzas, un hombre que no quería un simple patrocinio. No, él quería la marca George Foreman, su rostro, su historia de vida, su nombre mismo. Quería convertirlo en un emblema para venderlo todo, desde parrillas de cocina hasta seguros de vida, desde batidos dietéticos hasta complejos residenciales.
Era un apetito voraz, insaciable, por la identidad de un hombre. Y lo que nadie le contaba a Foreman, lo que se escondía en la letra pequeña de los contratos, en las cláusulas escritas con tinta casi invisible, era que ese acuerdo iba mucho más allá de una simple campaña publicitaria. Era, en esencia, una cesión casi total de su identidad pública, un traspaso de su alma a cambio de un cheque. La oferta era, sin duda, un salvavidas lanzado en medio de una tormenta perfecta, pero también era una soga dorada, una trampa bellamente engalanada. Ceder y sobrevivir, o negarse y ver cómo todo lo que había construido con sudor y sacrificio se desmoronaba ante sus propios ojos. La presión era inmensa, palpable. Su agente, un hombre al límite, con los nervios a flor de piel, le susurraba al oído sobre los riesgos, sobre el abismo de la miseria que acechaba en cada esquina. La prensa, siempre ávida de escándalo y sangre, ya especulaba con su desesperación, con su presunta debilidad, regodeándose en cada detalle de su caída. Y en el fondo, Foreman sentía la punzada de una injusticia más profunda, una que no era personal, sino histórica. La injusticia de un sistema que, generación tras generación, había explotado a atletas negros, robándoles no solo su sudor y su esfuerzo, sino también su legado, su voz, su autonomía. Era la misma dinámica de poder, sí, pero ahora disfrazada de una oportunidad millonaria, envuelta en papel de regalo y lazo brillante. Pero había un detalle, un pequeño, insignificante detalle, que aquella noche, en la soledad opresiva de su habitación de hotel, antes de la rueda de prensa, lo cambió todo. Foreman no pensó en el dinero, ni en la presión, ni en los tiburones que lo esperaban. Pensó en su madre. Recordó con una nitidez casi dolorosa las palabras de su madre, las lecciones de dignidad inquebrantable que le había inculcado desde niño, grabadas a fuego en su espíritu. Recordó las miradas de sus hijos, limpias, confiadas, esperando que su padre fuera el gigante que siempre había sido para ellos, no solo en el ring, sino en la vida. Y en ese silencio, en esa introspección, se dio cuenta de algo. No podía vender su alma. No podía convertirse en una marioneta con hilos de oro, por mucho que el cheque fuera estratosférico, por mucho que el abismo de la ruina se abriera a sus pies. El conflicto moral lo devoraba desde dentro, una batalla campal entre la necesidad y el honor. ¿Cómo proteger a su familia sin traicionarse a sí mismo? ¿Cómo mantener su orgullo intacto sin caer en la más absoluta de las ruinas? Fue ahí, en ese instante de profunda revelación, que todo viró. El universo entero pareció inclinarse sobre su eje. En la rueda de prensa, cuando la pregunta sobre el legado y la integridad flotó en el aire, densa como el humo de un cigarro, Foreman no respondió con la evasiva esperada. No balbuceó. No titubeó, con una calma que desarmó a los presentes, que silenció el cuchicheo de la sala, miró directamente a los ojos del magnate sentado a su lado. El hombre de la sonrisa perpetua, de la mirada de acero, se encontró con una mirada aún más pétrea, la de un hombre que había visto la muerte de cerca y ya no temía a los vivos. Y entonces, en lugar de firmar el contrato con la pompa esperada, con la pluma de oro que le habían ofrecido y las cámaras listas para inmortalizar el momento, hizo un gesto tan simple, tan inesperado, que silenció la sala de forma instantánea. Con una lentitud deliberada, casi ceremoniosa, sacó un pequeño bolígrafo de su bolsillo. No era el de oro, no. Era un bolígrafo común, gastado, quizás el que usaba para anotar sus sermones. Y antes de estampar su firma en el documento, añadió, con pulso firme y caligrafía clara, una pequeña enmienda manuscrita al pie de la última página. Una cláusula. Una línea que nadie había previsto, que nadie había consultado.
Una frase que redefinía por completo el control sobre su propia imagen, no solo para él, sino para las futuras generaciones de su familia. No era un rechazo frontal, era algo mucho más poderoso. Era una reclamación, un acto de soberanía silenciosa, un sí, pero a mi manera. El silencio que siguió a aquel gesto de Foreman fue más ensordecedor que cualquier rugido de la multitud. La pluma de su bolsillo, tan mundana, tan ajena al oro y la opulencia de la sala, se convirtió en un símbolo de desafío. El magnate, hasta entonces una estatua de confianza y control, vio cómo su sonrisa se congelaba, mutando en una mueca de incredulidad. Sus ojos, antes llenos de una arrogancia calculada, ahora reflejaban una mezcla de furia y desconcierto. La enmienda, una simple línea manuscrita al final del contrato, era una bofetada en la cara, un puñetazo invisible pero devastador a su autoridad. El magnate extendió la mano, tomó el contrato y lo leyó. Sus sienes se tiñeron de un rojo intenso mientras la tensión en la sala aumentaba a cada segundo, cortándose con un cuchillo. El agente de Foreman, un hombre con la piel curtida por años de negociaciones turbias y tratos al límite, llevó las manos a la cabeza, un gesto de pura desesperación. Parecía que el mundo se le venía encima, que todos sus esfuerzos por salvar a Foreman de la ruina se desvanecían en ese instante. «¿Qué has hecho, George? Esto es una locura», le murmuró el agente, con la voz ahogada, el rostro pálido como la cera. Pero Foreman no respondió. Su mirada seguía fija, serena en el magnate. Aquella calma, aquella quietud inquebrantable en el ojo de la tormenta, era su verdadera armadura. Los periodistas, confusos al principio, empezaron a susurrar, a especular, a buscar la carne en el hueso. «¿Qué dice? ¿Por qué no ha firmado el cheque? ¿Está loco?» La narrativa del gordito simpático estaba a punto de implosionar. Pero el problema no se limitaba a la reacción de la sala. Los días que siguieron fueron una tormenta perfecta de obstáculos. El equipo legal del magnate, una legión de abogados con trajes impecables y miradas de halcón, se abalanzó sobre la enmienda. Alegaron que era inaceptable, que invalidaba el espíritu del acuerdo, que abría la puerta a futuros litigios y a la pérdida de control sobre la marca. Las llamadas a Foreman no cesaban. Amenazas veladas, recordatorios de su situación financiera precaria, insinuaciones sobre cómo su terquedad afectaría no solo a él, sino a su familia. «Piense en sus hijos, señor Foreman», le repetían con una falsa preocupación. Cada mañana, el buzón de su casa se llenaba de cartas de impago, de avisos del banco. La hipoteca, que la oferta de 137 millones iba a saldar de un plumazo, seguía ahí, un monstruo que crecía día a día. Las llamadas de los colegios, de los acreedores, de las fundaciones que él mismo había creado y ahora no podía sostener, eran un martilleo constante. La presión no era solo económica, era moral, social. La comunidad lo miraba con una mezcla de admiración por su desafío y preocupación por su aparente autodestrucción. ¿Realmente puede permitirse esto?, se preguntaban en las esquinas, en los bares, en las iglesias. Y George Foreman, el hombre que había soportado los golpes más duros de los campeones mundiales, sintió un nuevo tipo de dolor. Este no era físico, era el peso de la incertidumbre, la angustia de haber puesto en riesgo a los suyos por un principio, por una línea manuscrita. Se preguntaba en la quietud de la noche si había cometido el mayor error de su vida. «¿Fui un tonto?», se decía a sí mismo. «¿Soy un necio orgulloso que condena a su familia por una palabra en un papel?». Su mente, antes habituada a la brutal simplicidad del ring, golpear o ser golpeado, ahora se debatía en un laberinto de dilemas morales. Sabía que el dinero, esa cifra obscena de 137 millones,
Era la llave a una vida sin preocupaciones. Podría comprar casas, asegurar estudios, construir un imperio para sus hijos. Pero, ¿a qué precio? El precio de convertirse en un logo andante, en una marioneta del marketing, en un chiste para la historia. Mi nombre es mío, pensaba. Es el legado de mis antepasados, el sudor de mi padre, las lágrimas de mi madre. No es una mercancía más para vender en un supermercado. La vergüenza de la bancarrota seguía punzando. Recordaba los días en que ni siquiera tenía para comprar leche para sus hijos, los momentos en que dependía de la caridad de la iglesia. Había prometido que nunca más volvería a esa oscuridad, y ahora aquí estaba, al borde del precipicio de nuevo, pero esta vez por una elección propia, una elección que el mundo veía como irracional, como un suicidio económico. Su agente no paraba de insistir. «George, esto es el final. Se acabó. Van a retirarte la oferta y te quedarás sin nada». El miedo, una sombra fría y persistente, se instalaba en su estómago, creciendo a cada hora que pasaba sin noticias, sin solución. La fe, que había sido su refugio en los momentos más oscuros, se ponía a prueba. Predicaba sobre la dignidad, sobre no vender el alma al diablo. Pero ahora el diablo ofrecía un cheque con tantos ceros que la tentación era casi insoportable. «Dios mío», oraba en silencio, «dame la fuerza para hacer lo correcto, aunque no entienda cuál es el camino». No era una cuestión de valentía en el ring, donde los puños hablaban. Era una cuestión de resistencia moral, de aferrarse a una verdad interior cuando el mundo entero te empujaba a ceder. Mientras tanto, en las oficinas del magnate, el ambiente era de ebullición. El equipo legal había presentado un informe contundente. La enmienda era un riesgo inaceptable. El magnate, furioso al principio, se había encerrado durante horas con sus asesores de marketing. Habían estudiado a Foreman, habían analizado cada entrevista, cada aparición pública, cada sermón. Habían visto cómo, incluso cuando perdía combates, la gente lo quería. Su autenticidad era una palabra que se repetía en los informes. El público confía en él por su historia, por su regreso, decía uno de los analistas. Y entonces, uno de los jóvenes, un brillante estratega publicitario que había crecido viendo los combates de Foreman, lanzó una idea que al principio pareció descabellada. «Señor», dijo con cautela, «¿y si en lugar de luchar contra su cláusula, la convertimos en parte de la historia? ¿Y si su dignidad se convierte en el eslogan implícito? No es solo un producto. Es George Foreman, un hombre que incluso por 137 millones no vende su alma». El magnate lo miró fijamente. Por un largo momento, el silencio volvió a instalarse en otra sala, esta vez adornada con mármol y vistas panorámicas de la ciudad. La idea era arriesgada, contradecía todo lo que su imperio representaba: el control absoluto, la manipulación de la imagen. Pero también había algo en ella que resonaba con la astucia que lo había llevado a la cima. Era un giro inesperado, una forma de convertir una debilidad percibida en una fortaleza de marketing. La publicidad tradicional se basaba en crear una imagen, pero aquí Foreman estaba forzando una autenticidad. La gente ya amaba al gordito simpático que había vuelto a pelear por sus hijos. ¿Y si ese hombre, que se negó a ceder por un cheque de 137 millones, se convertía en el rostro de algo aún más grande? La idea era tan audaz, tan contraintuitiva, que empezó a tomar forma en la mente del magnate. Era una jugada de ajedrez, un movimiento que, en lugar de forzar al oponente a rendirse, lo invitaba a un nuevo tablero. Así fue como, después de días de incertidumbre, de llamadas perdidas y de la constante amenaza de la ruina, el teléfono de George Foreman sonó de nuevo. Era su agente, pero esta vez su voz no estaba teñida de desesperación, sino de una incredulidad apenas contenida.
George, dijo, han llamado. El magnate quiere negociar. Dice que ha reconsiderado. Fue un giro de guión que nadie había previsto, una grieta de luz en la oscuridad más absoluta. El juego no había terminado. De hecho, acababa de empezar, pero ahora, con unas reglas sutilmente distintas, unas reglas que el propio Foreman, con su simple bolígrafo y una enmienda manuscrita, había ayudado a reescribir. El combate no era contra un adversario en el ring, sino contra el sistema, y Foreman había encontrado una grieta por donde colarse. El verdadero poder no residía en el tamaño del cheque, sino en la inquebrantable voluntad de un hombre. El eco de aquella llamada telefónica resonó en la mente de George Foreman como el campanazo final de un combate épico. Han llamado. El magnate quiere negociar. Dice que ha reconsiderado. Las palabras de su agente no solo llevaban alivio, sino también una profunda incredulidad. Había ganado un asalto que parecía perdido, no con puñetazos, sino con la quietud de su convicción. Pero el combate aún no había terminado. La verdadera negociación, la que decidiría el destino de su nombre y el futuro de su familia, estaba a punto de comenzar. La nueva reunión no fue en una sala de prensa abarrotada, sino en el despacho privado del magnate. Un espacio opulento, diseñado para intimidar, con vistas panorámicas que parecían engullir la ciudad. Foreman, vestido con su modesto traje, entró con la misma calma que había mostrado ante los focos. El magnate, esta vez, lo recibió sin la sonrisa forzada, con una expresión calculada, casi de respeto. Los abogados estaban presentes, pero su habitual agresividad se había atenuado. Habían sido testigos de la determinación de Foreman. El magnate fue directo, su voz grave, sin rodeos. Señor Foreman, su cláusula nos ha hecho pensar. Reconozco que su insistencia en el control de su legado familiar es inusual, pero mis asesores de marketing han encontrado una nueva perspectiva. Dicen que su integridad, su resistencia, podría ser el verdadero valor añadido. Era una admisión velada de derrota, un reconocimiento de que no podían doblegarlo. Estamos dispuestos a incorporar su enmienda, con algunas revisiones, claro, que aseguren la viabilidad del proyecto a largo plazo. Foreman escuchó atentamente. No había triunfalismo en su rostro, solo una atención serena. Sabía que cada palabra debía ser pesada. La negociación duró horas. No fue una batalla de gritos, sino de silencios tensos y de argumentaciones precisas. Foreman, con la ayuda de su agente, que ahora lo miraba con un respeto reverente, se mantuvo firme en los puntos clave de su enmienda. Quería asegurar que su familia tuviera voz y voto en el uso futuro de su imagen, que no se convirtiera en una mercancía sin alma para generaciones venideras. Quería que su nombre, ese que llevaba con orgullo y dolor, fuera un legado, no solo un logo. La enmienda de Foreman fue integrada en el contrato, aunque con un lenguaje legal más pulido y detallado. El magnate, con un suspiro apenas audible, deslizó el nuevo documento revisado por la mesa. Esta vez, la pluma de oro estaba allí, esperando. Foreman la tomó, y con una sensación de paz que no había sentido en meses, estampó su firma. No fue solo un acto de rúbrica, fue un sello, una afirmación de que había defendido lo que creía correcto. Un gesto que trascendía el dinero, que tocaba el alma. La noticia del acuerdo y de la insólita cláusula de Foreman se filtró a la prensa. Al principio hubo escepticismo. ¿Un boxeador que negocia los términos de su propio legado? Se preguntaban los columnistas. Pero poco a poco, la historia de cómo Foreman había defendido su nombre, su identidad, frente a una fortuna de 137 millones, caló hondo. La gente, que lo veía como un gordito simpático que había vuelto al ring por necesidad, ahora lo veía como un héroe silencioso, un hombre de principios.
Su acto de soberanía no fue una mera táctica, fue una declaración de intenciones. Meses después, la George Foreman Grill se lanzó al mercado. No fue un simple producto, fue un fenómeno cultural. Superó con creces las expectativas más optimistas de aquel contrato inicial. La sencillez de su diseño, la practicidad en la cocina y el respaldo de un hombre cuya integridad había sido públicamente probada, la catapultaron al estrellato. Las ventas se dispararon y el nombre de George Foreman se convirtió no solo en sinónimo de boxeo, sino de un éxito empresarial insospechado, de una segunda vida que pocos habrían vaticinado. La comunidad que lo había visto caer, que había dudado de su juicio, ahora lo celebraba. No como un vendido, sino como un superviviente astuto, un hombre que había sabido jugar sus cartas en un tablero trucado. Los años pasaron, y el legado de George Foreman se cimentó no solo en sus puñetazos devastadores, sino en su astucia y su inquebrantable sentido de la dignidad. Su fe se fortaleció, sus fundaciones prosperaron y su familia vivió una vida de abundancia, protegida por esa cláusula que él había insistido en escribir. La historia de la George Foreman Grill no es solo la de un producto exitoso, sino el testimonio de cómo un hombre, en el abismo de la desesperación, encontró la forma de recuperar lo que creía perdido, de reescribir su propio destino. Demostró que el verdadero valor de un individuo no reside en la cantidad de ceros en una cuenta bancaria, ni en la gloria efímera de un título, sino en la innegociable integridad del espíritu humano, en la capacidad de decir no cuando el mundo entero espera un sí, y de reescribir las reglas del juego para que la victoria moral sea siempre el premio más valioso. Al final, Foreman no solo vendió su nombre por una fortuna, lo recuperó, lo santificó, lo convirtió en una bandera de resistencia. Y así, la historia de George Foreman se convierte en un faro. Nos enseña que las batallas más importantes no siempre se libran en el cuadrilátero ni en las salas de juntas, sino en el santuario de nuestra propia conciencia. Nos recuerda que, incluso cuando la marea de la vida nos arrastra hacia la ruina, siempre hay un espacio para la dignidad, para la astucia y para la audacia de defender aquello que nos hace quienes somos. Porque al final, lo único que realmente nos pertenece, lo que nadie nos puede quitar, es nuestro nombre, nuestro legado, la verdad de nuestro espíritu. Y a veces, defenderlo con un simple bolígrafo es el golpe más potente de todos. Si esta historia te ha tocado y resuena contigo, compártela con alguien que necesite escuchar el poder de la integridad. ¿Cuál ha sido ese momento en tu vida en el que tuviste que defender tu nombre, tu verdad, contra todo pronóstico?